Desde el día de ayer en distintos lugares de la Universidad de la República se está desarrollando un seminario de investigación abierto con foco en repasar desde distintas ópticas la construcción del concepto de democracia, transcurrido ya 40 años desde que los militares entregaron el gobierno en 1985. Eso incluye académicos desde el ámbito político, social, cultural y expositores internacionales. Vamos a estar conversando a propósito de este seminario y sus enfoques con Aldo Marchesi, el historiador Aldo Marchesi, y la doctora en sociología, la socióloga Gabriela González. A los dos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Veníamos hablando antes de que comenzara la entrevista, el título del seminario es A 40 años de 1985, la democracia como utopía, y hablábamos de la democracia como un concepto que va cambiando. Los consensos sobre qué es la democracia van cambiando. Si podemos resumir un poco cómo ha evolucionado esa discusión desde lo que se veía en ese 1985 que salía a la democracia nuevamente, y cómo ha evolucionado hasta hoy. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasó en esos 40 años? Sí, vos. No, dale primero. Capaz que en realidad lo que es claro que los 80 implicaron una refundación democrática, ¿no? Implicaron marcar una idea de democracia que lo podemos pensar para el caso uruguayo. En Uruguay hay 3 momentos de la historia democrática del país. El primer momento es a principios de siglo, cuando se plantea el sufragio universal, se amplía la ciudadanía, luego está el golpe de terra, después hay... Ese es un primer momento democrático. Un segundo momento democrático es el momento que todos llamamos como neovallismo, donde hay ideas de democracia que tienen que ver con la democracia política, pero están muy asociados a la idea de democracia social, a cierta forma del estado de bienestar, que también entran en crisis. Y tenemos un tercer momento, que es este momento que se inicia en los 80, ¿no? Y es un momento con otras discusiones. Es un momento con cosas que se pierden en relación al momento previo, pero con cosas que se abren también, ¿no? Un poco en el seminario lo que queríamos hacer era primero dar cuenta de cómo en ese momento de los 80 se abrió muchísimo a la discusión de qué es la democracia, ¿no? Y ese concepto que históricamente se va nutriendo de muchos significados. En los 80 hay varias de las discusiones que siguen hasta hoy, que surgen ahí, o que de alguna forma se instalan ahí. El feminismo, para poner un ejemplo típico, la participación de la mujer en la política, ya se había planteado en otros momentos, pero adquiere una centralidad enorme. El lugar de los movimientos sociales en el diálogo con la política, el lugar de las juventudes en el diálogo con la política. Hay un conjunto de agendas, el tema de la relación de la política con las opciones sexuales, la relación del Estado con las... Hay muchas agendas que de alguna forma se empiezan a constituir en ese momento de los 80, que es un momento de apertura, de decir, bueno, ¿qué es esta nueva democracia que vamos a construir, ¿no? Y ahí, por eso un poco la provocación de la democracia como utopía, porque de alguna forma la democracia era un lugar en el cual mucha gente en los 80 empezó a depositar muchos sentidos de cómo se iba a construir. Y digamos, hay miradas que en el seminario estudian ese momento, los 80 y los 90, y hay miradas que estudian más en lo que ocurrió en los 40 años, una mirada más retrospectiva. Lo cual hay balances de todo tipo. ¿Cuánto ha cambiado la concepción de los uruguayos? Generalmente siempre somos muy como orgullosos de vivir en un sistema democrático, pero ¿cuánto analizan ustedes que ha cambiado la concepción de democracia del 85 a la que tenemos hoy? Y ahí, bueno, yo escuchaba recién Aldo y creo que siempre como los números redondos llevan como a repensar, a replantear. Lo hacemos de la academia, pero lo hace también la sociedad civil, los actores que estuvieron involucrados. Digo, ¿no? Las fechas redondas, cuando cumplí 40, ¿no? La crisis de los 40. Siempre hay como momentos que simbólicamente significan como un momento de repensar. Y me parece que en este caso el seminario es una invitación a pensar en ese momento que se percibió como una posibilidad, una oportunidad por parte de los actores, porque las transiciones a la democracia, los momentos postdictatoriales tienen esto de abrir o poner en jaque las concatenaciones de sentido
común que imperaron hasta el momento, abrir posibilidades de pensar en proyecciones a futuro distintas, forma de organización distinta, aparecen actores que no estaban, entonces es un momento de mucha efervescencia y bueno, creo que un poco la invitación es a 40 años de eso, pensar dónde estamos y cómo conceptualizamos a la democracia hoy. Y yo pensaba, bueno, hace 10 años se hizo un seminario en la Intendencia, que también tuvo un seminario académico, en el 2015, que se llamaba Expectativas y disputas en torno a la nueva democracia. Entonces, es interesante también pensar cómo hay como un bucle, ¿no? De volver sobre... En las fechas redondas son como oportunidades que tenemos para hacer como un balance de la situación, ver dónde está el campo, qué producciones nuevas hay. Y es impresionante cómo ha cambiado la mirada sobre el periodo desde hace, no sé, 10 años para acá. Y ni que hablar si miramos del 2015, cuando se hizo ese seminario de Intendencia, hacia atrás, la cantidad y multiplicidad de estudios que surgieron. Pero, digamos, esta idea del Uruguay como país democrático es una cuestión que sí, efectivamente, recién había un político y constantemente remitía a la idea de que, bueno, que tenemos una democracia de calidad, es algo que es parte del lenguaje político, pero también del lenguaje ciudadano, digamos, y que, como decíamos hace un rato, en este mundo de hoy es una rareza. Sobre todo en la región también, ¿no? En el mundo. Tenemos muchos diagnósticos de diferentes, este tipo, por ejemplo, bueno, el Latino Barómetro, pero también hay diagnósticos, estos sistemas de medición que usan los politólogos para evaluar digamos, la legitimidad democrática, la opinión sobre la democracia, y tenemos en América Latina muchos problemas con eso, pero también en Europa hay muchos debates, en Estados Unidos. ¿Qué explicación hay, solo centrándonos en nuestra región, para entender que Uruguay es como un oasis en ese sentido? Bueno, ayer justo hablábamos de eso, es interesante porque una de las conferencistas invitadas del extranjero que vino ayer, Cecilia Lesgart, trabaja con el tema del concepto de la democracia y ella refería como al Latinobarómetro y un poco planteaba y cuestionaba, nos invitaba a cuestionar en qué medida, ¿no?, existe esta excepcionalidad uruguaya. Y en realidad uno mira el Latinobarómetro y es verdad que regionalmente estamos muy bien, pero si mirás, bueno, 70% de la población dice que es el régimen que prefiere, pero hay un porcentaje elevado de gente que no. Que no es despreciable. Entonces, tampoco. claro, entonces creo que muchas veces asumimos, y es problemático también asumir esta excepcionalidad y quedarnos ahí, y la idea de la democracia como utopía es una invitación a pensar, bueno, cuáles son las cuentas pendientes, y esto es algo que no basta con tener un sistema con determinadas cuestiones formales consolidadas, sino que es un horizonte de posibilidades y parte de nuestra responsabilidad es seguir moviendo. ¿Y ese 30% ha ido evolucionando, ha ido creciendo en los últimos años? Bueno, interesante, yo no soy especialista en el Latinobarómetro, pero sí sé que, por ejemplo, en comparación con Argentina, si vos mirás, el informe del 2024, por ejemplo, mostraba en el caso argentino un salto en la valorización de la democracia desde el año anterior, un salto sustantivo. Del 2022 al 2023, que fue cuando se hizo la medición. En el caso uruguayo vemos mediciones mucho más estables. Entonces se ha mantenido en las últimas mediciones en torno al 70%, pero bueno, hay que preguntarse qué pasa con el otro por ciento. Justo vinimos de la tanda en el momento que estábamos hablando de que, o por lo menos planteábamos que el relato del excepcionalismo uruguayo, de alguna forma ustedes que investigan estos temas los incomoda porque ya hemos tenido momentos atrás, se mencionaba el caso de los 60 donde esto estaba presente y la historia ya sabemos cómo se dio. Entonces, pensando en lo que prometía la idea de democracia en el 85, ¿en qué medida ha podido cumplir la democracia uruguaya con esas expectativas que se había fijado en ese momento? Es una pregunta muy amplia. Yo creo que hay un nivel que tiene que ver con el campo de la política, que efectivamente hubo un avance con lo que fue la democracia previa, la democracia de los 50 y los 60. Tenemos una democracia donde todos los actores participan activamente, libremente, donde no existieron... A mí hay un dato que me acuerdo hace un tiempo, lo había dicho un historiador, de Masi lo había mencionado, que me parece un dato muy representativo. Ha sido una democracia sin medidas prontas de seguridad, ¿no? Las medidas prontas de seguridad es un mecanismo que existió en los 50 y existió en los 60. Y del 85 hasta hoy nunca ha habido medidas prontas de seguridad. Tampoco ha habido proscripción a partidos. Tampoco ha habido, creo que serían excepciones, persecución específica a actores políticos o sindicales por sus opiniones. En ese sentido, en el marco de
los derechos más básicos de una democracia liberal, hay un avance importante, ¿no? E incluso si uno mira en relación a la propia historia política uruguaya. Después se han incluido, es una democracia donde se han incluido múltiples agendas que no estaban previamente. Todo esto que veníamos hablando, por ejemplo, la cuestión de género, la cuestión de la diversidad, en menor medida otras agendas que tienen que ver con formas de conseguir la salud de una forma más abierta. Hay muchas... Existieron varios avances acerca de que la democracia no era solo el régimen político, sino que tenía que ver con la forma de vida de la gente y que de alguna forma estar en democracia implicaba que la gente viviera más libremente en muchos aspectos de la vida. Tal vez, y esto es más personal desde mi punto de vista, lo que ha sido más problemático es la relación con los derechos sociales, que es algo que efectivamente es una gran discusión en la teoría democrática. ¿Cuál es la relación entre la democracia política y los derechos sociales? Uruguay tuvo un momento dorado, que también es mítico, es una construcción mítica, son los 40 y 50 de esto, pero creo que tenemos varios déficits en materia de derechos sociales, más allá de que los indicadores tal vez hay que trabajarlos, porque digamos, si uno ve el índice de pobreza por ingreso, es reducido, pero hace no tanto se hizo un índice multidimensional que daba que alrededor del 20% de la población eran pobres, o sea, uno de cada 5 son pobres. Y creo que ahí hay todo un asunto que creo que es problemático. Y también hay como un malestar global. Hoy estaba leyendo la entrevista, la declaración de O'Donnell de ayer, que habla del malestar de las clases medias. Sí. Es una frase relativamente general, pero da cuenta de un malestar que hay con la idea de mucha gente, con la idea de que la democracia, en los términos que hoy está planteada, no posibilita la movilidad social. Y esto pasa en Uruguay, en Estados Unidos, en Argentina, Perdón, entiendo que esto va a ser un tema de discusión de estos días, sí, pero ¿en qué medida ese punto concreto, ¿no? La desigualdad, la pobreza, esa sensación de que no se puede avanzar, hace poner en riesgo la democracia en Uruguay? O sea, estamos en un punto en el que podemos decir, como decíamos antes, esto no nos va a pasar y nos pasó. ¿Estamos en un momento en el que eso en algún momento puede romperse por esas razones? Bueno, justo hablábamos de eso también ayer a raíz de como esta discusión que se generó sobre la excepcionalidad del caso uruguayo, ¿no? Lo que es claro es esto, es que los actores sociales y parte de lo que creo que se revisitó en términos de cómo pensar la democracia es esta idea de que la democracia no es algo que pasa solo a nivel de la política partidaria o el Estado, sino que también acontece en otros ámbitos y los actores sociales, los movimientos sociales juegan un rol clave en empujar esa agenda y demandar. Yo le decía a Aldo, ¿no? Como es verdad, uno mira los indicadores y se mira regionalmente y puede tener como una visión más optimista. Y bueno, después viene como el recordatorio de la historia de que Aldo me decía, bueno, eso, que ese mismo optimismo reinó hasta que en algún momento esos consensos se quiebran. Y recordar eso me parece que es importante, no darlo por sentado. Es un recordatorio importante para el presente, ¿no? Me quedó... No, adelante. Yo creo que la pregunta también en relación a eso es... porque es claro que está pasando algo que todavía no terminamos de entender. Me parece que, digamos, yo soy historiador, ¿no? Digamos, uno le cuesta entender el presente. Me parece que a todos nos cuesta, no creo que solo a los historiadores. Pero claramente hay un mundo que está transformándose muy rápido y no lo terminamos de entender. Y creo que parte de esas transformaciones dan cuenta de que hay riesgos para las democracias, me animo a decir, en el mundo. Hay riesgos para las democracias en el sentido que hay demandas, malestares que no están siendo atendidos y que de alguna forma eso implica actualizar la noción democrática. Digamos, que de alguna forma las ideas que tenemos acerca de la democracia se vuelvan a reinstalar en lo social, a volver a integrar a un diálogo social importante. Creo que eso es parte de lo que está pasando en varias partes del mundo, pero tal vez en Uruguay no esté de más. O sea que
hay veces que esos discursos defensivos de la democracia no son muy útiles. Digamos, la idea de nosotros tenemos una democracia ejemplar, tenemos que defenderla, No, en realidad tenemos que pensar, tenemos que atender los malestares y tratar de dialogar con esos malestares, ¿no? Y eso implica, así como a la salida de la Segunda Guerra Mundial hubo un debate enorme sobre por qué se dio en Europa, por qué se dio la Segunda Guerra Mundial, por qué se dio el fascismo, por qué surgieron esas ideas totalitarias. Bueno, y la conclusión de ese debate fue el estado de bienestar europeo, ¿no? A mí me queda la duda sobre... Y eso, en parte también, en el mundo de hoy, parece que algunas de esas discusiones se tienen que empezar a dar. Sobre esto del malestar de las clases medias ligadas al concepto de que hay un impedimento en la movilidad social, si eso se atribuye, a ver, es un cambio, ¿no? Porque 40 o 50 años atrás daría la impresión de que esa movilidad social tenía un flujo más dinámico, ¿no? No es tan estático como ahora. Y si eso se lo atribuye a la democracia por creer que como que no llega, no se le puede confiar una responsabilidad de ese tipo, no logra colmar las expectativas en ese sentido. ¿O qué pasa? ¿Los representantes no logran hacer bien su trabajo? ¿El sistema está fallando? ¿Está desactualizado? O sea, hay una cuestión que es interesante que también se mencionaba ayer, como que es el vínculo entre la democracia y el capitalismo. O sea, hay un ensamblaje ahí que hace que haya cuestiones como estructurales que a veces es difícil de saldar. Y bueno, parte también de creo que la imaginación, repensar la democracia es ver, bueno, cómo podemos profundizar la democracia económica también y garantizar el acceso de grandes sectores de la población que hoy en día están excluidos. Entonces, no sé, creo que es como una invitación también no sé si tenemos una respuesta, sino que me parece que lo interesante es esta invitación como a pensar en cómo lo definimos y hacia dónde va esta expectativa social. Pero claramente en las nociones democráticas que en los 80 fueron muy importantes, hay un conjunto de intelectuales que se llamaron transitólogos, que de alguna forma fueron los que pensaron uno de los principios básicos que plantearon y un principio, una cosa es la democracia política, otra cosa es la democracia social. Y son conceptos que caminan por un poco la pregunta. Bueno, y la democracia económica que también... Claro, bueno, democracia social, económica, ¿no? Entonces, en realidad una democracia política puede funcionar bien más allá eso fue un punto de partida de los 80, puede funcionar bien más allá de las situaciones económicas, sociales. Creo que hoy eso está en discusión, ¿no? Que de alguna forma la democracia tiene que dar respuestas, incluso no solo a los sectores que están más por fuera, más al margen, sino incluso a los sectores medios bajos. Bueno, es uno de los déficits que mencionabas que existen en realidad en el siglo XXI, ¿no? Totalmente. Y esta idea de la movilidad social ascendente es algo que aparece en los sectores de mayor pobreza, pero también aparece en los sectores medios también, ¿no? Claro. De hecho, el concepto que se manejaba justamente ayer en la exposición tenía que ver con que era un problema concentrado en las capas medias porque había cierto ascenso de quienes estaban más sumergidos económicamente y también de quienes tienen mayores recursos. O sea, la desigualdad de alguna forma a nivel global estaba reduciéndose, aún así se encontraba con ese malestar en la democracia que además digamos, hay discusiones sobre si las democracias están muriendo, si están languideciendo. Mi pregunta es, en el caso de Gabriela estudia los movimientos sociales y la representación social, en tu caso más la historia política, Aldo, si esa crisis de la representación política que se dio, por ejemplo, antes del último golpe de Estado, tiene puntos de contacto o no con las crisis de representación que se pueden estar dando en los días que corren. ¿Vos? Bueno, nosotros, a ver, pienso por ejemplo movimiento estudiantil, que es un caso que hemos trabajado recientemente. Trabajamos con el movimiento estudiantil que tuvo su auge en el 2022. Y trabajamos con los activistas o integrantes del movimiento estudiantil actuales, haciendo como cartografías de la protesta y viendo cómo ellos se percibían en relación a movimientos estudiantiles del pasado. Y hay una marcada crisis en relación a su identidad, a cómo se perciben, a la medida en que se sienten o no escuchados y sienten que sus voces tienen un lugar. O sea que
creo que hay como una crisis de representación que tiene que ver con que los actores están empujando y están demandando determinadas cosas que sienten que no están siendo satisfechas. Y eso es parte de lo que queremos recuperar también en estas miradas sobre las democracias en un sentido amplio. Cómo los propios actores sociales empujan esa agenda y redefinen también los contornos de lo que es la democracia. Porque la invitación del seminario es eso, es a ver a la democracia como un concepto abierto, en disputa, que va cambiando de significados. Gran parte de las investigaciones que se han presentado en estos días justamente invitan a ver esos sentidos cambiantes y de disputa sobre cuáles son los límites, hasta dónde va, qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye. Y bueno, y lo interesante creo que también pasa mucho con los conceptos de las ciencias sociales o la historia, que es que son también moneda corriente, y bueno, de los propios actores sociales, de los propios actores políticos. Entonces hay como una dialéctica, digamos, entre las investigaciones que se hacen para tratar de entender los alcances de ese concepto y las propias reflexiones que hacen los actores sobre ese concepto. Y ese ida y vuelta es bien interesante. Y también tiene que ver con cómo accedemos a esas formas de representación, esas formas de entender la democracia, que es uno de los ejes transversales de este evento. También cómo recuperar las voces, cómo acceder a determinados archivos. Porque bueno, también las preguntas que nos hacemos vienen muy de la mano con las fuentes que tenemos, digamos, para responderlas. Tiene que ver también con una buena oportunidad para ver el estado del arte, la maduración del campo, que en definitiva por la edad que tiene, justamente, por lo menos mirando, es nuevo, ¿no? Eso también hay que comentar. Igual la crisis de la representación política es algo interesante que nunca... Yo he estudiado historia uruguaya, pero y hay un poco del Cono Sur, pero en realidad nunca hay un momento. Esta idea de que hay un momento donde las sociedades respetaban a la clase política y todo el mundo, nunca existió. Digamos, el político es el sujeto de las críticas en los 40, 50. También está el cruce entre los políticos, pero a la vez ese cruce entre los políticos se nutre de discursos sociales que son fuertemente críticos de la política. La corrupción, el clientelismo, la ineficiencia, todas esas cuestiones, yo ahora estoy trabajando bastante sobre los 40 y 50, están muy presentes, ¿no? No, pero la crítica hacia la gestión política, naturalmente que tiene que haber existido siempre, pero da la impresión que en la década del 50 o a mitad del siglo pasado había como una serie de políticos intelectuales que por lo menos proyectaban un respeto o una admiración distinta, o estoy equivocada. Capaz que estoy equivocada. Mirá la cara de Aldo. Claro, pero son como narrativas. Esa es la construcción que reciben. Claro, son como narrativas que se construyen de un momento dorado. Uruguay Que ballista. en realidad uno cuando empieza a ver, ve que No era era un tan momento, así. muy discutido. Claro. Muy discutido entre todos y con acusaciones muy fuertes, mucho más fuertes. Por ejemplo, otra cuestión que este sistema político del 85 hasta acá es mucho más civilizado en la relación entre... ¿Sí? Sí, claramente. Las acusaciones eran de un nivel de crítica ética mucho más duro. Claro, en los 60 sí hay como un momento donde empiezan a aparecer otros actores que están como por fuera de ese sistema político. Y ahí es como que se instala así una crisis de representación, digamos. Por izquierda, claramente, movimiento sindical, Tupamaros, digamos, pero también por derecha, de alguna forma las Fuerzas Armadas implican eso. Esa crisis de representación hoy yo no encuentro actores de esa crisis de representación. Pongamos un caso, un solo Uruguay podría haber sido un caso de Pero la ciudadanía en sí misma no se convierte en un actor que puede interpelar al sistema político en relación a cómo se informa, la velocidad de la comunicación, cómo forma parte y construye el debate social de una manera mucho más activa de lo que lo podía hacer hace 40, 50 años. Sí, las redes, todo este asunto. Exacto. Pero yo creo que en el fondo hay crisis de representación cuando hay otro actor que intenta sustituir a aquel. Ajá. Digamos, hay crisis de representación en la medida que surgen actores que interpelan al sistema político como está pensado. Y eso en Uruguay no ha pasado. Lo que no quiere decir que no pase, ¿no? Pero, digamos, pongo el ejemplo. Un solo Uruguay tenía mucho de esto, me parece. Que era un ejemplo que, como que era salir de la política, expresar a ciertos sectores productivos. Y bueno, terminó fracasando como experiencia. Sí, fue un modelo Claro. muy pequeño. Sí, no. O sea, tuvo una efervescencia al principio y después sí. decayó. Y después, en realidad,
incluso, no sé, incluso los movimientos sociales siguen siendo los movimientos sociales más tradicionales, ¿no? O sea, es el movimiento sindical. Sí, hay como multiplicidad de actores, creo que se han diversificado los actores. Es verdad, como esto, siempre hablamos como de la partidocracia uruguaya, ¿no? Como el rol protagónico que juegan los partidos políticos y que parte de lo interesante justamente de la transición fue que se abrió como una oportunidad para la aparición en escena de otros actores que no estaban mediatizados necesariamente en ese momento por identidades partidarias. Pero bueno, creo que primero que hay avances y esos avances tienen que ver con fuerzas que también demandan que hayan avances. Y creo que hay una pluralidad de actores que también parte de lo que nos interpela a nosotros desde la investigación es a poder dar cuenta, porque capaz que estamos mirando... No lo estamos viendo. Exacto, mirando en lugares que no deberíamos estar mirando o mirando siempre los mismos actores. Claro, esto es más intuitivo, pero desde el presente uno lo que ve es que socialmente uno escucha un discurso, muchas formas de discursos antipolíticos que circulan todo el tiempo, pero hay como un divorcio entre eso y que esa gente tenga una representación. Bueno, en el caso de Argentina no diría eso. Que es todo lo contrario, por eso Claro. mismo. Por eso mismo. A eso voy, ¿no? En el caso de Argentina tenemos lo contrario, tenemos justamente como... Se legitimó Ahí esa sí, postura. ahí sí hay una crisis de representación que se expresa en otro actor. Claro. Bien. Aldo, Bueno, Gabriela, superinteresante. muchísimas gracias Bueno. por esto. No, queremos despedir diciendo que el seminario es abierto Perfecto. y la invitación está para que todos puedan venir. Hay varias mesas académicas, cine, afiches, música, en el evento de cierre con el sello Little Butterfly Records. O sea que bueno, la idea es poder acercarse a la democracia en diferentes espacios y bueno, a eso, invitarlos a todos a acompañarnos. Queda Muy bien. abrazada la Mucha invitación, suerte. entonces, muchísimas Muchas gracias. gracias. Vamos a hacer un corte. Ustedes creían que estábamos hablando de historia.